Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acceder a la participación de la entrevista. Para empezar, ¿me podría brindar su nombre completo, su edad y su nivel educativo? Mi nombre es William Hernán de la Cruz Jiménez, tengo 55 años, mi educación es superior. Ya. Para las siguientes preguntas, por favor, me contesta con sinceridad y con base a su experiencia y cómo la pasó en esa época. Claro, correctamente. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Eh, en mi experiencia vivida en esa época, muchos atribuyen de que Fujimori, cuando implementó el famoso Fujishok, eh, eh, era la peor decisión que había tomado Fujimori en su momento. Pero nosotros veníamos de un gobierno aprista, no liderado por Alan García, que nos tenía contra las cuerdas. Económicamente estábamos mal, la moneda peruana se había devaluado de tal manera que era imposible poder conseguir alimentos de primera necesidad, ¿no? Aparte que vivíamos en una época donde el terrorismo estaba tomando mucho mayor fuerza en el Perú. Entonces, mucha gente criticó, ¿no? El actuar de Fujimori al tomar las medidas que tomó en su momento, ¿no? Que fue implementar medidas drásticas en cuanto a la economía, en cuanto a la política, cuando cerró el Congreso, ¿no? Y hizo una nueva constitución, que eso dio pie para que el Perú saliera de la peor situación económica que habíamos vivido en los últimos años, ¿no? Entonces, yo creo, y por lo que me tocó vivir en ese tiempo, ¿no? Con la experiencia ya vivida con el gobierno de Adán García, donde teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana para hacer cola, para conseguir cualquier producto de primera necesidad, porque era muy difícil, no había. Entonces, se necesitaba de que el gobierno en el momento, que era el gobierno fujimorista de Alberto Fujimori, tomara medidas drásticas, ¿no? Para poder salir, ¿no? de la situación económica que vivimos en ese momento. Mm, Muy bien. A ver, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? ¿Usted qué considera? Eh, Mira, se tomaron, como te dije anteriormente, medidas económicas muy drásticas, por ejemplo, el Fujichok, ¿no? O sea, eh, era pues, deshacernos de todas las empresas que estaban manejadas por el Estado. El Estado demostró en los últimos años, en esa época, de que era un mal administrador de sus bienes, ¿no? Entonces teníamos empresas nacionales o empresas peruanas, ¿no? Que en lugar de generar buenos dividendos, que más bien eran como un chupasangre, que prácticamente absorbían tanto la economía que no se podía considerar una buena economía. Entonces, a Fujimori lo que hizo fue empezar a vender todas las empresas nacionales, ¿no? Que prácticamente estaban quebradas, que eran pues un sinnúmero de empresas que lo único que hacían era generar gastos al Estado y no contribuían nada. Entonces, eso conllevó a que la economía en ese momento empezara a retomarse, a recuperarse, ¿no? Ya, ¿cómo se llama? La moneda peruana tomó fuerza en su momento y económicamente fuimos viendo o fuimos puestos a nivel mundial como un país que empezaba a resurgir, ¿no? Después de un caos económico que se había vivido anteriormente, ¿no? Con el gobierno anterior. Entonces yo creo que lo que hizo Alberto Fujimori en ese momento, ¿no? De poner implantar el shock, o sea, en medidas económicas fuertes, donde
¿cómo se llama? Se consideró pues vender todas las empresas nacionales que no servían para nada prácticamente, ¿no? Comenzara por ejemplo, eliminó lo que era el Congreso, ¿no? O sea, lo cerró de tal manera que antes había pues más de no sé cuántos congresistas, ¿no? Entre diputados y senadores, que lo único que hacían era pues no, también de una u otra manera pues mellar la economía del Perú y formó un congreso, un único congreso con 130 congresistas que a la larga, pues poco a poco se fue, el aparato estatal empezó a reducirse, ¿no? Porque había demasiado, puedo decir, ¿no? Parásito en el Estado de que cobraban pero no hacían nada. Entonces, las medidas económicas que implantó Fujimori en su momento, para mí entender, fueron las mejores. Fueron las mejores decisiones que para muchos, y es entendible, ¿no? Hay algunos que dijeron, no, estuvieron en contra, etcétera, tenían diferentes opiniones y pensaban de que Fujimori estaba haciendo las cosas mal. Pero no, o sea, Fujimori, yo creo y pienso hasta ahora de que fue la mejor decisión que tomó en su momento para que la economía peruana y la política peruana empezara a cambiar. Interesante respuesta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Políticas de pobreza. Mira, nosotros en el gobierno anterior, no valga la redundancia, el gobierno de Alan García, y en el primer gobierno en el segundo gobierno de Belaúnde Terry, eh, había una gran brecha, ¿no? Lo que uno le llamaba clase alta, clase media, clase baja y los pobres pobres, ¿no? Cuando Fujimori implementó las nuevas políticas económicas y sociales, trató de que toda la brecha que existía, o sea, esa gran brecha que había entre los pobres y los ricos, empezara a disminuir, ¿no? No recuerdo ciertamente qué medidas fueron, pero lo que implementó en su momento Fujimori hizo eso, ¿no? O sea, de que el pobre ya no fuera tan pobre, ¿no? Comenzó a reducir los índices de pobreza de tal manera de que el que se consideraba pobre, pobre ya podía ir y conseguirlo con un sueldo justo, podía conseguir, ¿no? Las cosas que antes no lograban obtener, ¿no? Había ya pues políticas de vivienda, había políticas en los sueldos, no había dignidad en el trabajo, ¿no? Entonces, eh, eso logró que la brecha que había de los grandes, o sea, de la gente que podía tener, o sea, los ricos, digamos, y los pobres fuera disminuyendo, ¿no? Digamos que si había una brecha de un índice de pobreza del 80%, pues se redujo radicalmente hasta un 20%, hasta un 24%, y fue bajando más, ¿no? Que mucha gente hoy en día no reconoce porque no vivió. Hay mucha gente que hoy en día, hay mucha gente que hoy en día mm, eh, ju- eh, maldice a Fujimori porque no vivió esa época, no conoce esa historia. O sea, critican porque eh, no la vivieron, pero escucharon, no, el que estuvo en contra de Fujimori, no, Fujimori hizo mal. Entonces todos repetimos como correditos, no. Eh, Fujimori nos hundió, Fujimori nos vendió, Fujimori vendió el Perú, ya, para aquel que no vivió la época antes de Fujimori, durante Fujimori, ¿no? Y después de Fujimori, eh, no vivió su historia, pues no tiene historia, no tiene, no conoce. Entonces, opina sin haber vivido lo que nos tocó vivir en esa época a nosotros, ¿no? Entonces, yo sí estoy convencido de que la pobreza con las políticas que implementó Fujimori en su momento fueron muy buenas, ¿no? De tal manera que hoy en día podemos ver de que en toda Latinoamérica, en toda Sudamérica, somos el país que tiene la moneda mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte que la de Chile, mucho más fuerte que la de Argentina, mucho más fuerte que la de Brasil, más fuerte que la de Bolivia, la de Colombia, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué?
por toda la política económica todas las medidas económicas y políticas que Fujimori en su momento implementó. Y que, bueno, después Fujimori metió la pata, y eso es otra cosa, ¿no? Pero lo primordial fue, no, hay que reconocer de que en el primer gobierno de Fujimori las cosas se hicieron bien. Y los resultados se ven hasta ahora. Quien no quiere reconocerlo es porque no tiene historia. ¿Te gusta Fujimori, tío? No soy fujimorista, sino que yo reconozco, ¿no? Reconozco lo bueno que hizo Fujimori, que también reconozco que Fujimori hizo mal en su gobierno, es cierto, que metió la pata y se asoció con gente que no debía asociarse, es verdad, ¿no? Pero hay que reconocer, ¿no? Muchos, después de que Fujimori pasó todo lo que conocemos en la historia, ¿no? De que Fujimori se religió y quiso reelegirse de nuevo, que proceso en el poder, no, todo lo malo que hizo, ¿no? Todos nos abanderamos con Toledo, Toledo, la banderita de Toledo, ¿no? Y mira qué resultó siendo Toledo. Luego nos refugiamos en la banderita ¿no? de Humala, ¿no? Y mira cómo quedó Humala. Entonces, hay que conocer historia, pero al conocer la historia también hay que conocer lo bueno y lo malo. Fujimori tuvo muchas cosas buenas, es verdad, tuvo muchas cosas malas también, y por eso el hombre pagó lo que tuvo que pagar preso en la cárcel. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Para mí, el gobierno de Fujimori tuvo los pantalones que no tuvieron gobiernos anteriores, ¿no? Eh, tuvo yo creo que tuvo la fuerza necesaria y la decisión pertinente de enfrentarse, ¿no? Radicalmente contra estos grupos, ¿no? Porque hay muchos que llaman al movimiento Tupamaru y a Sendero Luminoso como partidos socialistas que lucharon por los pobres, ¿no? Pero en la época que al menos yo recuerdo y que muchas veces viví, ¿no? Uno vivía a salta de mata, como se puede decir, ¿no? Porque uno no sabía en qué momento iba a haber un atentado que hacían ellos, un atentado terrorismo, porque lo que hacía Sendero Luminoso y Tupac Amaru eran atentados terroristas, ¿no? No luchaban por el pueblo, ¿no? Ellos hacían volar torres, ¿no? Que hay momentos que nos quedábamos sin luz porque volaba una torre, no había luz, ¿no? Que mataban campesinos, ¿no? Porque decían, no, están a favor del ejército. Entonces, en el gobierno de Fujimori se tomaron medidas drásticas de combatir directamente a Sendero Luminoso y al movimiento Tupac Amaru, ¿no? Y es así que con inteligencia fueron persiguiendo y cayendo cada uno de los terroristas en ese momento hasta que cayó el cabecilla que era pues Abimael Guzmán, ¿no? Cayeron y esas personas hasta la fecha nunca se arrepintieron de lo que hicieron. Ellos justifican hasta el momento, justifican de que todo lo que hicieron fue para liberar al pueblo del imperialismo, como le llamaban ellos, ¿no? Pero era una guerra absurda, ¿no? Matar a inocentes que no tenían nada que ver para lograr el objetivo, que en el trayecto hubieron excesos por parte de las Fuerzas Armadas y la policía, los hubo, de repente, ¿no? Los hubo. Y hay muchos militares que fueron presos, este, políticos que también intervinieron, entonces no se puede decir o no se puede tapar con una mano, ¿no? Lo que con la otra se hizo, ¿no? Entonces, que la policía y el gobierno en ese momento, Fujimori, tomaron decisiones de aniquilar prácticamente a todo Sendero Luminoso, ¿no? Que hasta el momento todavía hay rasgos por ahí, ¿no? En la selva peruana, pero lo que se hizo en su momento yo creo que fue lo mejor, ¿no? Se incrementó, pues, ¿no? La seguridad en el país, ¿no? Eso llamó que las inversiones extranjeras llegaran al Perú,
¿no? Y ganan empresas a contribuir con el desarrollo del Perú, ¿no? Caso de la minería, caso de la construcción, ¿no? Y un sinnúmero de, de empresas extranjeras que decidieron invertir en el Perú porque ya encontraron un Perú prácticamente pacificado, ¿no? Lo último que nosotros sabemos, ¿no? Y ahora hay una película que se llama Chavín de Huántar, que fue cuando los del MRTA, pues o Tupac Amaru, ¿no? Fueron los que tomaron la embajada de Japón, ¿no? Y tomaron rehenes a todas las personas que estaban dentro de la embajada, ¿no? Entonces, en esa película, si uno la ve, o los que la ven y los que nos tocó vivir en ese momento, no estar pendiente en la noticia día a día de lo que ocurría en esa embajada y la muerte de estos oficiales que dieron su vida para rescatar a los rehenes, ¿no? Demostró pues no de que en el Perú no se debió nunca permitir que el terrorismo avanzara, ¿no? Lo que no se hicieron en gobiernos anteriores, ¿no? ¿No? Entonces, Fujimori llegó y de repente encontró parte avanzada de lo que ya se estaba haciendo de repente en otros gobiernos, pero lo que él hizo fue ejecutar lo que no se ejecutó, ¿no? Hacer lo que no se hizo, ¿no? Y con inteligencia, voy a repetir, no lograron la captura, pues, ¿no? De los cabecillas de Sendero Luminoso y los cabecillas del MRTA, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que habla mucho de los derechos humanos, ¿no? ¿No? Y que esta gente merece los derechos humanos, ¿no? Que tiene sus derechos humanos. Pero yo me pregunto, ¿y toda la gente que murió inocente no tenía derechos humanos? Ellos no pensaban en eso, ¿no? Mataban jueces, mataban fiscales, mataban policías, mataban militares, no les importaba nada, ¿no? Entonces, si tú quieres conseguir o luchar por una causa, no debes saber de que por tu lucha no puedes llevarte de encuentro a los inocentes, ¿no? Y eso es lo que hacía Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? No les importaba nada. Y voy a repetir, no justifico tampoco, pero voy a repetir, las Fuerzas Armadas también cometieron errores que muchos de ellos pagaron y están estado presos, no pagando pues no los errores que de repente los excesos que cometieron en su momento, ¿no? Pero yo sí estoy convencido de que lo que hizo Fujimori con su política antiterrorista fue muy buena, ¿no? Condenó, lo puso en la Constitución, que hoy en día sabemos, lo sacaron, ¿no? Condenas duras para estos terroristas, ¿no? Y para todo aquel que quería volver a ser terrorista, ¿no? Para que nunca más volviera el terrorismo en el Perú, ¿no? Entonces, sabemos de que la Constitución fue modificada por los que hoy en día pues se hacen llamar, ¿no? Oposición, ¿no? Pero en mi experiencia, en lo que me tocó vivir a mí y a mucha gente, ¿no? Esos que ahora se llaman defensores de los derechos humanos no, no tienen el significado definido de lo que significa derechos humanos, ¿no? Porque los derechos míos no pueden pisotear los derechos de los demás, ¿no? Si yo lucho por algo, entonces ese algo vale la pena de que el otro también se respete sus derechos. Pero hoy en día pues no es eso, ¿no? No pasa. Siguiente pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Eh, eh, Mira, esta política se implementó, ¿no? De, de, este, pero a un grupo determinado, ¿no? No tengo muy bien entendido de a cuántas personas fue dirigida o a qué población se trató de poner en ese contexto, ¿no? Pero hoy en día, después de todas las investigaciones que hizo la Comisión de los Derechos Humanos, hubo una Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Que vio este tema, ¿no? Por el cual juzgaron a Fujimori, ¿no? En uno de los juicios, ¿no? Por las esterilizaciones forzadas, decían, ¿no? Cuando se hace el recuento de esta comisión, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Esta comisión determina, pues, ¿no? De que de los más de no sé cuántos casos, si no me equivoco, eran más de 300, 600 casos,
en el gobierno de Fujimori solamente se hizo una mínima parte. Lo demás fueron los gobiernos de Toledo, los gobiernos de Ollanta Humala, ¿no? Pero eso no se habla, pues, ¿no? Eh, yo no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo con aquellas personas que intentan impedir de que las familias crezcan, ¿no? Yo pienso de que todos tenemos el derecho de tener o no tener hijos, ¿no? El que quiere tener hijos, si quiere tener 20 hijos, esa es su decisión. El que no quiere tener hijos también es suya, ¿no? No es una decisión que, o no debe ser una política de que el Estado te diga, sabes que, oye, de aquí en adelante tú vas a tener solamente un hijo o dos hijos. No, ¿no? El Estado debe preocuparse más bien de que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Ya sea de trabajo, ya sea de salud, ya sea de educación. Para eso está una constitución que avala y nos da esa libertad o esos derechos, ¿no? Yo no estuve de acuerdo con ese tema, pero fue una política o de repente fue como decir, ver cómo resultaba, ¿no? De repente intentaron reducir los índices de pobreza en las regiones andinas, porque sabemos de que, bueno, en la región andina, pues antes se tenía pues 5 6 7 8 hijos, ¿no? Y como la situación económica no era tan buena, entonces era difícil mantenerlo, ¿no? Había índices ¿cómo se llama?, desnutrición, enfermedades, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que el gobierno de Fujimori pues, pensó, dijo, no, oye, ¿sabes qué? Vamos a implementar esta política para reducir, ¿no? Que las familias no crezcan, ¿no? Y que no haya tanta pobreza, esos niños pues no logren alcanzar, por ejemplo, salud, educación, y etcétera, ¿no? Yo creo que para mí entender fue un error, ¿no? Implementar eso, ¿no? Y Pero si de que es, ahí se hayan cometido excesos, no, porque, como vuelvo a repetir, hubo una comisión, ¿no? Una comisión sobre ese tema. Y en esa comisión, ¿no? Está, es fácil encontrar en internet, ¿no? Donde dicen cuántos casos se registraron en el Perú en el gobierno de Fujimori y cuántos casos después. O sea, la suma de todo, ¿no? Digamos, pongamos una cantidad de los 1.000 casos, 50 eran del gobierno de Fujimori. El resto se fueron en los gobiernos siguientes, ¿no? En los gobiernos siguientes, pero eso nadie lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no les conviene, pues, ¿no? Hay que achacarle a Fujimori todo Fujimori es la culpa, ¿no? Ese es el antifujimorismo que se logró luego de que la izquierda comenzara, pues, ¿no?, a tomar poder y a fuerza en el Perú, ¿no? Y ese era su caballito de batalla, pues, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Ir en contra de Alberto Fujimori, ¿no? Lo vuelvo a repetir, Alberto Fujimori en su primer gobierno hizo las cosas muy bien, en mi entender. Que después en su segundo gobierno metió la pata, es verdad. Metió las cuatro, eso es cierto. Se juntó con gente que no debía, es verdad. Pero hay que reconocer que hay cosas que se hicieron que se tenían que haber hecho, porque si no, ahorita no estuviésemos gozando lo que estamos gozando todos. muy bien. Siguiente pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Eso fue ya prácticamente, como te digo, en el segundo gobierno de Fujimori, ¿no? Donde es verdad, ¿no? La prensa fue capturada por el gobierno de Fujimori, ¿no? ¿No? Tanto es así que compraban, pues, ¿no? Editoriales, ¿no? Completos de periódicos, ¿no? Periódicos, canales, ¿no? Que eran manejados, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Pues quién era la cabeza pensante de todo esto, era, pues, ¿no? Nuestro amigo Vladimiro Montesinos, ¿no? Entonces, ¿eso a qué llevó? Pues, ¿no? De que se empezaran a ocultar las cosas que no supimos hasta después que cayó Fujimori, pues, ¿no? Que lo llevó a Fujimori irse del país y renunciar al cargo, ¿no? Porque ya las cosas estaban hechas
y ya no se podía ocultar más. Cuando en su segundo gobierno de Fujimori se tomó la prensa, o sea, se compró la prensa, ¿no? Entonces no se sabía pues, ¿no? muchas cosas, ¿no? Porque la prensa, hoy en día, si tú te das cuenta, la prensa hoy en día busca, investiga y saca la información. Antes no, la prensa decía, mira, ¿sabes qué? Se enteraba de que había un desfalco en algún sitio, me decía, oye, ¿sabes qué? No, mira, tanto te toca a ti, ¿no? Y no lo saques, ¿no? Saca una noticia, o sea, ahí se empezaron a ver los psicosociales, ¿no? Que se llamaba, pues, no, las noticias falsas, ¿no? Se creaban noticias, ¿no? Para distraer la atención del pueblo y que el pueblo no supiera lo que realmente pasaba en el segundo gobierno, ¿no? De Fujimori, ¿no? Donde se descubre después, ¿no? Pues, ¿no? Las famosas reuniones en la salita del CIN, ¿no? Donde fueron grabados políticos, fueron grabados periodistas, fueron grabados artistas y etcétera, ¿no? O sea, un sinnúmero de cosas y hay muchos videos que se hablan y se dicen de que no fueron mostrados porque hay gente que en la actualidad fue grabada, pero no les conviene salir, pues, ¿no? No nos convenía que se mostraran los videos, ¿no? Entonces, se sacó lo que se convenía para destruir, pues, ¿no? O simplemente corroborar lo que se sabía ya después, ¿no? Lo que Fujimori estaba haciendo después ¿cómo se llama? En su segundo gobierno. ¿No? Porque para mí, el segundo gobierno de Fujimori ya fue desastroso, ¿no? O sea, no en el sentido de lo que hizo mal políticamente, sino que Fujimori en su segundo gobierno, pues, ya comenzó a cometer excesos, ¿no? Comenzó a- económicamente a guardar, como decía, no, a enriquecerse él, su entorno y todos aquellos que estaban a su alrededor, ¿no? Y entonces la única manera de que esa información no saliera era pues comprar la prensa, ¿no? Y si tú has logrado ver, ¿no? En alguna noticia que todavía están en YouTube o en Internet, tú buscas los videos de la salita del cine y vas a encontrarte, pues, ¿no? Que en esa salita vivían cerros de plata, ¿no? Fajos de billetes, ¿no? Había tanto para ti, tanto para el otro, ¿no? Y eso ocurrió. ¿No? Entonces, la única manera de ocultar ello era, pues, no comprar la prensa. Y se compró mucha prensa, no tanto escrita como visual, ¿no? O sea, prensa, canales de televisión, ¿no? Periódicos, ¿no? Que fueron comprados, ¿no? Y eso fue desastroso porque después que una vez que se descubrió toda la verdad, se salió a la luz, ¿no? Me acuerdo mucho de que el abanderado era el señor Popo Olivera, ¿no? Que decía, no, hemos sacado, que hemos derrotado. Ellos también tuvieron que pagarle a la persona que sacó el video, porque no era sencillo sacar ese video. Ese video que se mostró de la salida del cine, ellos tuvieron que comprar ese video a la persona que tenía ese video en ese pueblo, ¿no? Entonces, ahí también hubo un soborno, porque también era la única manera de sacar toda esa información. ¿No? Y ahí se descubre, pues no se descubre pues, periodistas, se descubren periódicos, canales de televisión que en su momento pues, fueron sobornados por Alberto Fujimori en su segundo gobierno. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Eh, lo que ocurrió fue pues eso, ¿no? O sea, se obtuvo el video, el famoso video que presentaron, ¿no? Donde se ve pues no la corrupción que había en el gobierno ya. Entonces, eso conllevó pues no a que Fujimori en ese momento pues tratara de echar toda la culpa a Vladimir Montesinos, ¿no? Lo persiguió, lo buscó y etcétera, ¿no? Hasta que lo capturan, pero ya las cosas empezaron a salir, cuando ya salió un video empezaron a salir otros, donde ya se veía Fujimori que él también era parte de eso, ¿no? Entonces, la única manera que Fujimori tenía de salvarse en ese momento de la cárcel era huir, pues, ¿no?
porque si se quedaba aquí lo iban a linchar, ¿no? O sea, quien entrara en el segundo gobierno lo iban a linchar, lo iban a meter preso y qué más había pasado, ¿no? Por eso que Fujimori toma la decisión de irse, ¿no? Y esa es la famosa renuncia por fax que hablan, ¿no? Cuando en realidad, pues ya lo ha dicho en ese momento el edecán, en esa época, de esa época donde manifiesta de que no fue una renuncia por fax, sino que el fax solamente fue la confirmación de la renuncia que ya Fujimori había enviado vía en un avión o en el avión presidencial que regresaba desde Japón, ¿no? ¿Cómo se llama? Era su renuncia escrita, ¿no? Ya firmada por él, pero, pero el fax venía para confirmar, pues, ¿no? De que eso estaba, ¿no? Por eso se hablaba mucho de que por eso hoy en día los de la izquierda dicen, pues no, que Fujimori renunció por fax, ¿no? Y que esto, que lo otro, ¿no? ¿Y qué repercusiones tuvo en el país? Repercusiones muy grandes, que económicamente no nos afectaron mucho, pero sí políticamente nos afectó, ¿no? Porque la imagen del Perú quedó mellada, pues, ¿no? Donde se descubre un gobierno corrupto, un gobierno que manipuló muchas cosas, ¿no? Y eso un poco que estancó la economía, ¿no? Pero no la detuvo, simplemente le hizo una pausa, pero la economía siguió creciendo. Y la imagen del Perú, pues, fue una imagen que fue una de las peores imágenes que tuvo el Perú en esa época, pues, ¿no? Políticamente quedamos muy mal ante los ojos del mundo, ¿no? Y Fujimori, pues, se refugió en Japón y se quedó allá, pues, ¿no? Entonces ya ahí viene, pues, ¿no? El nombramiento de Valentín Paniagua como presidente encargado hasta nuevas elecciones, ¿no? Donde el que entra, si no me equivoco, es ¿cómo se llama? Eh, Toledo, ¿no? Si no me equivoco, después de Fujimori entra Toledo, y ya pues no, pero políticamente nos afectó, pero económicamente no, porque Perú ya era fuerte económicamente, con la política que había adoptado Fujimori en su primer gobierno, económicamente estábamos fuertes. Entonces, económicamente no nos afectó mucho, pero sí nos afectó políticamente, ¿no? La, la imagen del Perú pues quedó por la pata de los caballos a nivel mundial, pues, ¿no? Muchas gracias por participar en esta entrevista. Ha sido un trabajo para la Universidad Tecnológica del Perú. Soy estudiante del curso de Desarrollo y Desafíos en el Perú actual. Muchas gracias por participar. Gracias a usted por la entrevista y espero que mi experiencia haya servido un poco para entender lo que pasó en los gobiernos de Fujimori, ¿no? Y que, vuelvo a repetir, el que quiere conocer la historia no necesita que te mientan, ¿no? Simplemente investigar.